Cordial saludo estudiantes, en este tutorial vamos a mirar los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Para ello recordaremos la ley de Ohm, la cual dice que la intensidad de la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia. En algunos casos será voltaje total, resistencia total, o dependiendo de lo que estemos hallando será voltaje 1, resistencia 1, intensidad 1, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, ¿qué es I? Intensidad de la corriente cuya unidad está en amperios. V, voltaje, que su unidad de medida son los voltios. Y la R, resistencia, y su unidad de medida son los ohms. Bien, aquí se hizo como una especie de comparación entre los dos circuitos y qué pasa con estas tres variables. En el circuito en serie la corriente es la misma para todo el sistema, para todo el circuito. En el paralelo, la intensidad de la corriente se divide para cada una de las resistencias. La resistencia total o equivalente es la sumatoria de toda la resistencia, resistencia 1 más 2 más 3, etcétera, en un circuito en serie. En un circuito en paralelo va a ser igual a 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, etcétera. En cuanto al voltaje, la sumatoria del voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Mientras que en un circuito en paralelo el voltaje total es igual para todos, es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Ya lo vamos a mirar con una situación problema, una situación de aplicación en un circuito en serie. Bien, entonces nos dan este circuito en serie, porque sabemos que está en serie, por la forma en que van las resistencias. Aquí no hay ninguna interrupción. Mientras que vamos a mirar por acá, esta que es el circuito en paralelo, ya observamos cómo van las dos. Entonces, aquí hay una diferencia muy marcada entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. La forma en que van las resistencias. Bien, entonces circuito en serie va de esta manera, circuito en paralelo ya va de esta otra forma. O sea que aquí la intensidad de la corriente es la misma, ¿sí? Porque no hay una fractura, diríamoslo de alguna manera. Mientras que en paralelo sí. Aquí quedaría una, aquí quedaría otra y otra. Bien, entonces vamos a mirar con un ejercicio práctico. Entonces nos dan este circuito, lo voy a ubicar aquí abajo. Nos dan este circuito en serie. Esta sería la fuente de la fuente de la corriente como tal. Aquí sería resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Los datos, ¿cuáles son? Son los siguientes. Nos dicen que la resistencia 1 es de 5 ohmios, la resistencia 2 de 7 y la resistencia 3 de 10. Se simboliza con la letra del alfabeto griego omega y que el voltaje total es de 28 voltios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la resistencia. Aquí miramos la ley de Ohm, vamos allí a la ley de Ohm. Resistencia, intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como necesitamos hallar la intensidad de la corriente, pues ya tenemos el voltaje total, tenemos que hallar la resistencia total. Pero para hallar la resistencia total debemos sumar todas las resistencias, que es lo que vamos a proceder a hacer en este momento. Resistencia total entonces será igual, resistencia 1 más 2 más 3, 5 más 7 más 10, eso nos da 22. Ahora, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje 28 voltios sobre la resistencia 22 ohms. Eso nos da una intensidad de 1.2727 amperios. Ahora vamos a hallar el voltaje para cada resistencia y luego vamos a comprobar que la sumatoria de ese voltaje nos da 28 voltios. Para ello despejamos de la ecuación de la ley de Ohm voltaje. Quedaría intensidad por resistencia. Y ahora sí empezamos. Como la intensidad es la misma para todos, vamos a tomar la intensidad total, pero la vamos a multiplicar por la resistencia 1 para hallar el voltaje 1. Esto quiere decir que nos queda 1.272727 por 5 ohms, eso nos da un voltaje de 6,3636 voltios. Para hallar el voltaje 2, exactamente igual, vamos a tomar la fórmula voltaje 2 igual a intensidad total por resistencia 2.
Tomamos la resistencia 2, la multiplicamos por la intensidad total y nos da el voltaje 2, 8,9089. Para el voltaje 3, entonces ahora multiplicamos esa intensidad total por la resistencia 3. Eso nos da 12,72. Si hacemos la sumatoria de todos los voltajes 1, 2 y 3, nos da efectivamente 27,99 voltios, que lo podemos redondear a 28 voltios. Ahora, ¿qué va a pasar en paralelo? Entonces, en paralelo ya nos dan este circuito en el cual nos dan los datos de las tres resistencias, 6, 8 y 12, y un voltaje de 30 voltios. Entonces aquí cambia, para ya la resistencia total necesitamos utilizar esta fórmula. Entonces será 1 sobre 6 más 1 sobre 8 más 1 sobre 12, sabiendo que todo es en ohms. Entonces, para poder hallar la suma de estos 3 o 4 o 5, pues lo más sencillo es sacar el mínimo común múltiplo de los 3 para sacar el denominador común. Entonces, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4, mitad de 12, 6, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, hasta que termine todo en 1. Tercera de 3, 1 y tercera 1. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. O sea que el denominador es 24. Si nosotros dividimos 24 entre 6, ¿cierto? Nos da 8 y lo multiplicamos por el numerador y así mismo con todos. 24 entre 8, 24 entre 12 y lo multiplicamos por el numerador, lo que nos va a dar 4 más 3 más 2 y nos daría 9/24avos, equivalente a 2,6666 ohms. Ya teniendo la resistencia total, vamos a hallar la intensidad, que la intensidad será al voltaje sobre la resistencia total que acabamos de hallar, y eso nos da 11,2502. Ahora vamos a hallar la intensidad de la corriente para cada una de las resistencias. Para ello despejamos de la ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad 1 entonces será igual al voltaje 1 sobre resistencia 1. 30 sobre 6 nos dará 5 ohms. Para la intensidad 2 será 30 voltios sobre 8 ohms. Eso nos da una intensidad de 3,75. Vemos acá los datos, si está todo correcto. Vamos aquí a devolver, ya que la intensidad en el circuito en paralelo se divide, mientras que la en serie es la misma. Bien, entonces eso como para aclarar. Bien, y vamos en hallar la intensidad nos queda en amperios. Muy bien, aquí la intensidad, aquí esto se me corrió, este es de esta, o sea que la intensidad quedaría en amperios. Aquí la intensidad 2 en amperios y acá la intensidad 3 sería dividir el voltaje entre la resistencia 3 y eso nos da 2,5 amperios. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Vamos a sumar todo. Entonces 5 más 3,75 más 2,5 nos da efectivamente 11,25 amperios. Y con eso pues damos por terminado este corto tutorial en el cual estamos explicando la forma de solucionar un circuito sencillo en paralelo y otro circuito sencillo en serie, teniendo en cuenta pues este paralelo o este cuadro comparativo que hicimos entre los dos. Hasta pronto.